Así que vamos a poner una pausa al estudio del libro de Efesios y vamos hoy día a hablar de Isaías. Así que lo invito a abrir su Biblia en Isaías 43. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Isaías 43, versículos del 1 al 3. Dice así: Pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. Con esto, el título que pusimos para este sermón es Nada nos separará. ¿Ya? Nada nos separará. Bueno, Isaías, como tal vez muchos sepan, fue un profeta del Antiguo Testamento y podríamos decir tal vez que fue uno de los más relevantes en la historia de Israel. Vivió en Jerusalén, siglo 8 a.C., durante varios reinados de Judá, entre ellos Acaz, Usías y Ezequías. La prédica de Isaías se da en un contexto de crisis política constante en el pueblo de Israel, amenazas de imperios que acechaban como lo fue Asiria y Babilonia, y llamó al pueblo en todos estos momentos a confiar en Dios. Denunció constantemente la idolatría del pueblo de Israel, la injusticia social siempre mirada desde una perspectiva bíblica, ¿cierto? También apuntó a aquellos que instalaban la corrupción dentro de Israel y buscó por sobre todas las cosas la restauración del pueblo de Dios. Tiene una visión constante Isaías, ¿cierto?, de Dios que va a volver en toda su gloria. Y cuando llegamos a Isaías 43, ya nos encontramos con un Isaías más experimentado, más veterano. Un hombre que había visto ya guerras, había visto el exilio de Asiria, ¿cierto? Ahí hoy día se lo queremos poner geográficamente ahí en Irán. Había visto guerras, había sufrido la amenaza extranjera y las que venían, pero también había visto milagros de liberación, como fue la defensa de Jerusalén frente a Asiria en tiempos del rey Ezequías. Entonces, Isaías habla con autoridad porque no es un profeta teórico, ha visto al Dios Santo actual, él sabe que Dios cumple lo que promete, tanto en juicio también como en su restauración. Por eso cuando él dice, no temas, porque mío eres tú en este texto, no está transmitiendo un sentimiento humano, está declarando una palabra que es segura con respecto al Dios que es eterno. Entonces, todos sin excepción, yo creo que hemos experimentado o hemos pasado por momentos que parece que nos estamos ahogando, ¿no? Momentos de ansiedad, momentos de frustración. Y yo creo que a medida que envejecemos, sentimos que esos momentos se van complicando. Puede ser una crisis económica, un diagnóstico médico que te cambia la vida inmediatamente, una traición, puede ser un abandono, una soledad. A veces ni siquiera son cosas externas, son más problemas internos, ansiedades, dudas, depresión. A veces son cosas tan pequeñas, pero es tanto el daño y sufrimiento que tenemos que son insoportables. Hay épocas en nuestra vida que la caminata sencillamente no es tranquila, es constantemente nadar contra la corriente o caminar sobre brasas que están ardiendo. Entonces la pregunta que yo hago hoy día es ¿qué hacemos cuando sencillamente no hay otra opción? Algunos nadan solos, pero se cansan. Otros quedan paralizados y se hunden. Otros claman, pero no saben a quién. Entonces, como les decía, el contexto que estamos en esta lectura que acabamos de hacer, Israel,
exiliados, lejos de su tierra, bajo dominio extranjero. Habían perdido el templo, ¿cierto?, que representaba la dominancia y el poder cultural que tenían. No estaban libres. Sentían que Dios se había olvidado completamente de ellos. El exilio había sido la consecuencia final del quebranto del pacto que Israel había cometido. Dios los había venido advirtiendo mucho tiempo atrás, pero al persistir en el pecado, permitió que fueran conquistados. Pero Dios, en este momento tan difícil, interrumpe la desesperanza y les dice: no temas, porque mío eres tú. Y este no es un consejo humano como para pensemos positivo, es una orden que Dios les da y al mismo tiempo es una promesa que viene de la boca de aquel que creó todo. La mayoría de la población había sido llevada cautiva, ¿cierto? Una ciudad extranjera con costumbres distintas, dioses e idiomas diferentes. Y el exilio, como yo les mencioné, y por eso estoy abordando en este tema, no había sido un accidente, ¿ya? No fue un accidente político. Dios mismo los había advertido por medio de profetas que esto era lo que iba a ocurrir. Por décadas Israel había desobedecido la ley que Dios les había entregado. Había adorado ídolos y se había alejado del pacto que Dios les había entregado. La justicia de Dios había permitido que Babilonia fuera instrumento de disciplina. Era una enseñanza para el pueblo de Israel. En otras palabras, estaban sufriendo por consecuencias espirituales y no solo por malas decisiones militares, políticas, etc. Puede que nosotros no estemos hoy día en un exilio físico, ¿cierto? Pero sí probablemente podemos estar en un exilio que es emocional y espiritual y también relacional con nuestro Señor. Puedes estar lejos de donde quisieras estar, puedes sentirte que perdiste lo más valioso, puedes que tú te sientas menos valioso, o que tus errores te han llevado a una especie de Babilonia personal. Y en ese momento, al igual que Israel, Dios te recuerda, primero que todo, quién eres, en segundo lugar, a quién perteneces, y en tercer lugar, quién te acompaña cuando hay agua y cuando hay fuego. Entonces, nuestro punto 1, que es el versículo 1, Dios nos recuerda nuestra identidad. Lo primero que Dios hace aquí es recordarle a su pueblo primero quiénes son, pero también le recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. El versículo dice, miren lo que dice el versículo 1. Pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y comienza con creador tuyo. Esto significa que no somos un accidente. No estamos aquí por mera casualidad o porque nos despertamos un día y la mañana nos trajo un domingo a la iglesia. El salmista en Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Dios te pensó. Dios te diseñó. Pero más que eso, te formó con un propósito. Entonces en este versículo inmediatamente nos damos cuenta que el creador de nosotros no nos hizo por accidente. No se pueden sentir, ustedes no tienen el derecho a sentirse tan insignificantes en la vida, porque Dios no los hizo para ser insignificantes. Entonces cuando ustedes estén pasando por un problema de ansiedad, depresión, culpa, duda, no tienen derecho a sentirse así. Está bien que lo sientan, si yo no digo que esas cosas pasan. Pero yo lo que les llamo a sentirse es, Dios no los hizo para eso. Dios los hizo para otra cosa. Luego Dios dice que es el formador tuyo. Y aquí la idea que nosotros nos podemos hacer es que es un alfarero, ¿cierto? Un alfarero que nos va moldeando constantemente. No solo nos dio vida física, sino que también está moldeando nuestro carácter constantemente y también está moldeando nuestra historia. Cada momento de tu vida, y apunta a los más difíciles, Dios los está usando para formar en ti lo que Él quiere. Hay que agradecer a Dios en los momentos difíciles.
está formándote para cosas que tú ni yo sabemos. Después viene una frase que es tan poderosa en este versículo que dice, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo te redimí. La redención, hermanos, es el acto de rescatar pagando un precio. Eso es la redención, el acto de rescatar pagando un precio. Para Israel, esto traía a la mente, indudablemente en la época de Isaías, la liberación de Egipto cuando Dios los sacó, pero con mano poderosa. Para nosotros, a este lado de la historia, esto apunta a una redención aún más grande, cuando Cristo nos sacó por medio de la cruz. Como dice 1 Pedro, dice, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la redención que nosotros hoy día gozamos, experimentamos, vivimos y predicamos. La redención de que Cristo pagó por nosotros. Ese es el valor que todos nosotros que creemos en Cristo tenemos. El precio de nuestro rescate fue altísimo. Entonces vuelvo a lo que decía anteriormente. Cuando ustedes se sientan mal, se sientan bajoneados, sienten que todo está a su contra, recuerden el valioso rescate que Dios hizo por cada uno de ustedes. Pero el versículo 1 no termina ahí porque también dice, te puse nombre. En la cultura bíblica israelita, generalmente, poner nombre no era un detalle sin importancia. Como de repente nosotros pensamos, le ponemos o nombramos a nuestros hijos, nombramos distintos lugares, cosas. Pero en esta cultura significaba tener autoridad, pero por sobre todas las cosas, nombrar a alguien significaba tener una relación personal. Jesús lo confirma en Juan 10 cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios te llama por tu nombre. Dios no te llama por tu pecado. Dios no te llama por tu pasado. Dios no te llama por tus fracasos. Y Dios tampoco te llama por tus éxitos. Dios te llama por tu nombre. Finalmente, en este versículo, la frase que cierra dice, mío eres tú. Esto no es solo propiedad. Uno podría pensar que acá hay un acto de apropiarse de alguien. No. Este reflejo es amor y protección. Cuando Dios te llama, mío eres tú, está diciendo que pertenecemos a Él, pero es con amor y protección. Dios diciendo, eres mío no porque me lo gané, sino porque yo te amé primero, pero también porque pagué por ti. Te rescaté. Romanos 8 dice, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no temamos. No temas. Porque tu identidad no se te define por tu situación actual, no se define por lo que otros dicen de ti, tampoco se define por lo que tú piensas de ti mismo y tampoco se va a definir por las cosas que tú estás pensando ahora. Tu identidad se define por tu Creador, por tu Redentor y por el Dios que te dice hoy día, te está diciendo, tú eres mío. Esa es tu identidad. Tu identidad cristiana parte y termina en que tú eres un hijo de Dios, el cual vino por ti, murió por tus pecados, te rescató y eso es algo que nadie ni nada te lo puede quitar. Esa es tu identidad número 1. Entonces nuestro primer título era Dios nos recuerda nuestra identidad, ¿cierto? En el versículo 2, o el punto 2 también, Dios promete su presencia en la adversidad. Dios promete su presencia en la adversidad. Dice así, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí encontramos una verdad que es sumamente poderosa. Dios no promete que no habrá pruebas. Fíjense como dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. No dice si pasas,
Dice, cuando pases. O sea, nos está advirtiendo que vamos a pasar por pruebas. Las pruebas no son una posibilidad lejana o ajenas a nosotros. Son una realidad que es inevitable en cualquier vida cristiana. Toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón va a pasar por pruebas difíciles. Yo hasta el día de hoy no conozco a ningún cristiano que nunca haya pasado por una prueba difícil. Y digo difícil de verdad, nunca. Todos han atravesado pruebas difíciles. Pero al mismo tiempo, cada dificultad viene acompañada con una promesa. Yo estaré contigo. Y este es el corazón mismo de este versículo. Yo estaré contigo. Dios no nos abandona en el momento más oscuro. Él entra en la prueba con nosotros. En la Biblia, el agua muchas veces representa peligro o fuerzas que nos sobrepasan. Muchas veces utilizada en este contexto. Israel indudablemente recordaba constantemente y recuerda el Mar Rojo. Imposible de cruzar. Geográficamente, el Mar Rojo separaba a Israel de su libertad. Durante todos los siglos que estuvieron en cautiverio en Egipto, el Mar Rojo era un impedimento geográfico imposible de atravesar. Pero ¿qué hizo Dios en Éxodo 14? Lo abrió. También el río Jordán, un río muy caudaloso, muy potente. Pero cuando pusieron los pies en fe, la agua se detuvo. Eso lo leemos en Josué 3. El agua se detuvo. Entonces el mensaje aquí es claro. Cuando las aguas quieren arrastrarte, cuando en tu vida sientes que la corriente te lleva hacia una dirección, esa agua no te puede ahogar, porque Dios mismo abre camino donde no lo hay. Cuando vemos el fuego, habla de pruebas que consumen, que desgastan y que parecen insoportables, que te queman. Nuevamente Isaías, cuando escribe esto, sin duda tenía presente la historia de los 3 jóvenes justamente en Babilonia. Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellos 3? Nos enseña, ¿cierto, Daniel? Que fueron lanzados al horno de fuego justamente por no adorar al ídolo. ¿Y qué pasó? Cuando llega el rey, se acerca al horno, ¿cierto? No vio no 3, sino 4 hombres en medio del fuego. Y dijo, el cuarto tiene semejanza de ángel, algunos dicen de dioses, hijo de los dioses. La llama estaba allí, pero no los quemó. Porque Dios mismo caminó con ellos en medio de la prueba. Hermanos, Dios no promete que no habrá aguas ni fuegos. Como les dije, esas pruebas van a venir. Lo que sí promete es que esas aguas no te van a hundir. Lo que sí promete Dios es que ese fuego no te va a consumir. Porque Él está contigo. Él está con nosotros. Cuando la prueba sea tan fuerte que sientes que no puedes más, recuerda, Dios está conmigo. Cuando el dolor te robe la fuerza, recuerda, Dios está conmigo. Y cuando la tentación o el fracaso te hagan sentir indigno, porque a veces nos sentimos así, recuerda, Dios sigue contigo a pesar de eso. Ninguno de ustedes es tan poderoso o tan fuerte o capaz de sacar a Dios de su vida. Una vez que ustedes recibieron por medio del Espíritu Santo a Cristo, siempre va a estar en su vida y siempre los va a acompañar. Pueden pasar por mares de dificultades, pueden estar, ¿cierto?, alejados del Señor, no importa. Van a volver en algún minuto porque Dios los va a seguir esperando. Esto se aplica también como iglesia, como cuerpo en Cristo que somos. Las iglesias a veces, como cuerpos, se alejan de la palabra del Señor. Las iglesias atravesan crisis, las iglesias se hunden, se queman, se ahogan. O al parecer eso parece. Pero una iglesia que es fiel a la palabra del Señor, una iglesia que constantemente ora, se arrepiente y busca a Cristo, esa iglesia va a salir fortalecida de la prueba.
Entonces esta iglesia, que yo les puedo asegurar, hermanos, ya ha pasado por pruebas, va a pasar por pruebas más difíciles de las que ya ha pasado, y puede que hayan pruebas que ni siquiera estemos nosotros, siglos de siglos, que ojalá esta iglesia crezca y madure en el Señor también por nuestros hijos. Entonces el punto 2, ¿cierto? Ya vimos cómo Dios nos promete su presencia en la adversidad. Y el punto 3, que es el versículo 3, Dios asegura su cuidado porque es nuestro Salvador. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Después que Dios nos recuerda nuestra identidad y nos promete su presencia, Dios cierra este versículo con la mayor seguridad posible que Él mismo es nuestro Salvador. Dice, yo Jehová, Dios tuyo, y esto no es cualquier afirmación o cualquier voz. No es la voz de un líder humano, tampoco de un ángel, ni de un profeta motivador. Es el Dios eterno que está diciendo, yo Jehová, Dios tuyo. El que creó los cielos, el que creó la tierra, el que sostiene todas las cosas, el que tiene todo poder, es el mismo que está diciendo, yo soy tu Dios. Dice que es el Santo de Israel. Y esta es una de las expresiones favoritas que Isaías ocupa, el Santo de Israel. Lo repite más de 25 veces en todo su libro. El título santo subraya que Dios es completamente distinto, es diferente a nosotros. Está separado del pecado, es perfecto en todo. Pero al mismo tiempo dice, es el Santo de Israel. Entonces ese Dios trascendente que puede parecer a veces lejano, le está diciendo a Israel, soy tuyo. Se acerca a un pueblo que está frágil, que está débil, que está entristecido, que está preocupado, que tiene experiencia también, porque ya vivió un exilio, y Isaías profetiza que se avecina otro. Pero Dios le dice, soy santo y soy tuyos. Esa santidad se une a nosotros por gracia. Porque Israel, a pesar de todas las faltas que cometió constantemente, que hemos estudiado, que hemos conversado, que hemos aprendido, Dios se une con Israel únicamente por gracia. También les dice, yo soy tu Salvador. Y aquí mismo está el corazón del Evangelio. Lo estamos leyendo aquí en Isaías, 800 años antes de la venida de Cristo. Le está diciendo que Dios no solo acompaña, que no solo protege, sino que también salva. Dios salva. Israel pensaba en el Dios que lo libró de Egipto, aquel que lo rescató de Faraón. Nosotros, hermanos, pensamos en Cristo, que nos libró de la esclavitud más profunda, que el pecado trae muerte. De esa esclavitud Cristo nos rescata. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el cumplimiento pleno de lo que Isaías está acá anunciando. Y aquí está nuestra seguridad. Es aquí, hermanos, en Isaías 43:3, donde tenemos también que depositar nuestra fe, nuestra seguridad, donde dice que nuestro Salvador no es nuestra fuerza de voluntad, donde dice que nuestro Salvador no es cuántos ceros tenemos en la cuenta bancaria, donde dice que nuestro Salvador no es tu inteligencia, no es tus contactos, no es tu capacidad intelectual, no es tu perseverancia y tampoco es tu sabiduría. Te está diciendo que tu Salvador es Dios mismo. Y cuando Él salva, es una salvación que es eterna. No te salva por día. No te salva si te portaste bien o mal. No te salva si un día tú tienes ganas o si Él tiene ganas. Lo hace una vez y para siempre. Por eso podemos vivir sin miedo. Podemos caminar con confianza. Y podemos enfrentar el futuro con esperanza. A pesar que a veces no la veamos, sí, pueden mirar el futuro con esperanza. El Santo Israel no solo está conmigo, es mi Salvador. Esa es la promesa que Dios nos da. Para ir concluyendo, en este texto hemos recorrido tres cosas, o tres verdades en realidad, que Dios nos habla en este pasaje. Primero, nuestra identidad en Él. Mío eres tú. Su presencia en la prueba.
Él nos dice que yo estaré contigo. Y su cuidado como Salvador, porque nos dice que yo soy tu Salvador. ¿Se dan cuenta de lo que todo esto significa? Que no importa cuán alto esté el río, ni cuán fuerte arda el fuego, ni cuán grande sea la prueba. Porque si pertenecemos a Dios, no estamos solos. No estamos perdidos, no estamos sin esperanza. El exilio de Israel, sí, para muchos parecía el fin. Pero Dios les recordó que seguían siendo suyos. Y hoy, a nosotros, en medio de todas las luchas y dificultades que estamos experimentando, de todos nuestros temores, de nuestras culpas, nos dice lo mismo: no temas porque mío eres tú. Por eso el llamado hoy día a invitarlo a que haga algo sencillo, pero profundo. Cambia ese temor por confianza. Cuando estés temeroso, cámbialo y confía en el Señor. Dejemos de definirnos por lo que otros dicen, pero también dejemos de definirnos por lo que nosotros decimos de nosotros mismos, o por lo que hemos vivido, o por nuestra experiencia. Empecemos a creer en lo que Dios declara en este texto que dice que somos de Él, que no nos va a dejar y que es nuestro Salvador. Hermanos, la diferencia entre gozo y felicidad es sutil, pero es importante. La felicidad, claro, viene de la palabra feliz, pero la podemos relacionar muchas veces con la suerte, fortuna o lo que nos ocurre externamente. ¿Cierto? La felicidad es pasajera, porque depende de las circunstancias. Si cambian las circunstancias, la felicidad suele desaparecer. El gozo que nos enseña la Biblia es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el gozo es más profundo que una emoción. Es una convicción interna que nosotros tenemos de confianza y paz que no depende de lo que pasa afuera. El gozo nace de saber primero que Dios está conmigo. El gozo nace de que tenemos la salvación en Cristo. Como dice Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El tener gozo es que hay esperanza eterna aunque haya dolor. Primera Pedro dice: en lo cual vosotros se alegran, aunque ahora un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea prueba con fuego, se hallarán alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, vivamos con gozo, porque somos suyos, porque no estamos solos y tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Amén.